Bienvenidos a esta nueva sección del canal. Vamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo en la antigüedad se las ingeniaban para crear objetos decorativos, herramientas, juguetes y todo tipo de manualidades y reciclados sin la tecnología que tenemos hoy en día. Si te apasiona la historia, el trabajo manual y descubrir los secretos de oficios olvidados, esta serie es para vos. Prepárate para sorprenderte con la sabiduría del pasado. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante a través del tiempo, el arte y el vidrio. La historia del cristal de Murano, una de las artesanías más exquisitas y reconocidas del mundo. Desde sus inicios medievales hasta las técnicas más refinadas y complejas como el millefiore, el sommerso, aventurina, batuto, pulegoso, rostrato y el legendario cristallo. Descubriremos cómo esta tradición ha resistido el paso de los siglos en la isla italiana de Murano. Todo comienza en la espléndida ciudad de Venecia, una potencia marítima y comercial del Mediterráneo. En el siglo XIII, el vidrio ya era una industria florescente, pero por miedo a los incendios que pudieran destruir la ciudad, por entonces hecha principalmente de madera, en 1291, el gobierno veneciano ordenó trasladar todas las fábricas de vidrio a la cercana isla de Murano. Esta isla, situada en la laguna de Venecia, pronto se convirtió en el centro neurálgico de la producción de vidrio artístico de Europa. Los maestros vidrieros de Murano eran tratados casi como aristócratas. Tenían privilegios únicos, pero también restricciones. No podían abandonar la isla sin permiso, para evitar la fuga de los secretos del oficio. Los materiales del cristal de Murano. Todo parte de algo muy básico, pero que en manos expertas se convierte en arte puro. Arena de sílice es el componente principal, muy fina y pura, es lo que da cuerpo al vidrio. Carbonato de sodio se añade para reducir el punto de fusión del vidrio. Óxidos metálicos y minerales se utilizan para dar color, por ejemplo, el óxido de cobalto para azul, óxido de cromo para verde, óxido de manganeso para violeta, oro coloidal para el famoso rojo rubí, nitrato de potasio o antimonio. Se emplean para eliminar burbujas indeseadas. Fragmentos metálicos como cobre o bronce. En el caso de técnicas como la aventurina, para generar brillos internos. ¿Cómo se elabora el cristal de Murano? ¿Cuál es el proceso tradicional? El proceso artesanal se realiza casi igual desde hace siglos, combinando técnica, intuición y arte. Veamos paso a paso cómo nace una pieza de Murano. Primero está la fusión. Todo comienza en enormes hornos que alcanzan más de 1400 grados centígrados. Allí se funden la arena y los componentes adicionales durante muchas horas, a veces toda la noche. El segundo paso es la recogida del vidrio. El maestro vidriero usa una caña metálica para recoger una porción de vidrio fundido. A esta etapa se la llama gathering. El tercer paso es el modelado. Con la caña, el vidrio se sopla y se modela. Puede girarse, estirarse, cortarse, esculpirse o dejarlo caer en moldes de bronce. En técnica como rostrato, se trabaja con pinzas para formar puntas o texturas. El cuarto paso son los colores y formas. Aquí se aplican los óxidos o las murrinas de colores, dependiendo de la técnica. Se pueden usar capas para sommerso, incrustaciones para aventurina o bastones para millefiore. El paso número 5 es el recalentamiento continuo. Durante el modelado, la pieza vuelve varias veces al horno para evitar que se enfríe y se rompa. El paso número 6 es el enfriamiento controlado. La pieza final se coloca en un horno especial llamado témpera, donde se enfría muy lentamente durante varias horas o incluso días.
Este proceso es esencial para evitar grietas internas. El paso número 7 y el final es el pulido o tallado final. Una vez se enfría, si se desea se le aplica el acabado batuto, se pule o se corta según lo requerido. Cada pieza es única, no solo por sus colores y formas, sino porque el vidrio, al estar vivo en estado fundido, nunca se comporta exactamente igual dos veces. A lo largo de los siglos, Murano fue cuna de innovación. Aquí no solo se perfeccionaron técnicas antiguas, sino que también se inventaron nuevas formas de trabajar el vidrio que deslumbraron a todo el mundo. Vamos a explorar algunas de las técnicas más emblemáticas del cristal de Murano. Quizás una de las técnicas más reconocidas visualmente, el millefiore, consiste en crear bastones de vidrios llamados murrine, que al cortarse transversalmente revelan pequeños diseños florales o geométricos. Estos fragmentos se colocan cuidadosamente uno al lado del otro y se fundan en una sola pieza. Cada bastón puede contener capas de colores y formas distintas, y su proceso de elaboración es extremadamente meticuloso. Lo increíble del millefiori es que cada pieza es irrepetible, una constelación de pequeños mundos encapsulados en vidrio. La técnica del somerso, desarrollada en el siglo XX, crea un efecto de capas transparentes en el vidrio, donde una forma o color parece estar sumergido dentro de otra masa vítrea cristalina. Se logra al sumergir un objeto caliente de vidrio en otro vidrio transparente sin que se mezcle, generando una sensación de profundidad tridimensional. Esta técnica se usa frecuentemente en jarrones, esculturas y objetos decorativos de gran elegancia. La aventurina es una técnica mágica, casi alquímica. Consiste en añadir pequeños fragmentos de cobre o metales al vidrio fundido, generando destellos brillantes que parecen partículas de oro suspendidas en el interior. El resultado es una superficie chispeante y llena de luz. El nombre proviene de aventura, que es aventura en italiano, porque se dice que fue descubierta por accidente en el siglo XVII. Esta técnica sigue asombrando hoy por su sofisticación y belleza. El batuto transforma la superficie del vidrio mediante el tallado. Después de que el objeto ha sido soplado y enfriado, se talla de manera artesanal, golpeándolo o puliéndolo para crear patrones repetitivos de textura que recuerdan a un metal martillado. El resultado es un juego de luces y sombras que se intensifica con el movimiento y la iluminación. El batuto es una técnica muy laboriosa que requiere precisión extrema y un gran sentido artístico. El pulegoso es reconocible por su textura burbujeante. Este efecto se logra al introducir sustancias químicas en el vidrio fundido, provocando la formación de pequeñas burbujas de aire, llamadas poulet-G. Estas burbujas quedan atrapadas en el interior del vidrio y le dan un aspecto casi orgánico, como si el vidrio estuviera vivo, respirando. La técnica se popularizó en los años 20 del siglo XX y aporta un toque rústico y táctil muy particular. El rostrato es quizás una de las técnicas más escultóricas. Se caracteriza por tener picos o puntas que sobresalen de la superficie del vidrio, como si fueran espinas o llamas congeladas. Cada una de estas protuberancias se añade manualmente, modelando a mano el vidrio caliente con pinzas especiales. El resultado es dramático, tridimensional y extremadamente expresivo. Aunque está emparentado con el millefiori, el murrino se refiere más específicamente a la técnica de crear patrones o imágenes más complejas con segmentos de bastones de vidrio cortados. Se pueden crear rostros, figuras geométricas, animales y más, todo dentro de una pieza de vidrio. El proceso comienza formado un diseño en el bastón largo, que luego se corta en finas láminas para aplicarse en otros objetos. Requiere una gran destreza y planificación anticipada.
Y por último, una de las mayores conquistas técnicas de los maestros muranenses, el cristalo. En el siglo XV, el maestro Angelo Barovier desarrolló un vidrio tan transparente y puro que rivalizaba incluso con el cristal de roca natural. Esta invención consolidó a Murano como el líder mundial en vidrio de alta calidad. El cristalo permitió fabricar copas, jarras, lámparas y espejos con una transparencia que antes era impensable. Fue un símbolo de lujo en toda Europa. Para entender la grandeza del cristal de Murano, no basta con hablar de sus técnicas o de sus materiales. Hay que hablar de sus verdaderos protagonistas, los maestros vidrieros, conocidos en italiano como maestri vetrai. Detrás de cada flor de millefiori, cada jarrón somerso, cada burbuja de pulegoso, hay manos que han domado el fuego, manos que no solo modelan el vidrio, sino que moldean una herencia que ha resistido guerras, pestes, caídas de imperios y revoluciones tecnológicas. Desde el siglo XIII, los vidrieros de Murano fueron considerados guardianes de un secreto de Estado. El gobierno veneciano entendía el valor económico y estratégico del vidrio y por ello otorgó a estos artesanos un estatus casi noble. Los maestros no eran simples trabajadores, eran élite. Tenían privilegios extraordinarios, podían portar espada, sus hijas podían casarse con nobles y gozaban de inmunidad frente a ciertas leyes comerciales, pero también estaban prohibidos de salir de Murano sin autorización. El temor era claro, que revelaran los secretos de la técnica fuera de la República de Venecia. Se dice que quienes intentaban escapar eran perseguidos e incluso eliminados por espías venecianos. Era una especie de espionaje industrial medieval. Convertirse en maestro vidriero no era fácil. Un joven aprendiz, llamado Garzón, comenzaba limpiando herramientas y observando en silencio. Pasaban años antes de que se le permitiera tocar el vidrio caliente. Los conocimientos se transmitían de forma oral, de generación en generación, dentro de las familias. No existían manuales. Lo que sabías, lo aprendías viendo, escuchando y repitiendo bajo la mirada de un maestro severo. El título de maestro solo se alcanzaba tras décadas de práctica. Un verdadero maestro debía saber soplar, cortar, esculpir, fundir, colorear, estirar, enfriar, soldar y sobre todo, sentir el vidrio como una extensión de su cuerpo. Trabajar el vidrio es trabajar con el tiempo. Demasiado lento y se enfría. Demasiado rápido y se rompe. El maestro debe intuir el punto exacto de fluidez, sin herramientas de medición, solo con la mirada, el oído y la experiencia. Además, hay un aspecto espiritual de esta labor. Cada pieza lleva el aliento del maestro, porque al soplar el vidrio, literalmente le da vida con su propio aire. Los maestros vidrieros gozaban de privilegios extraordinarios que los distinguían del resto de los ciudadanos. Una de las señales más visibles de su estatus era el derecho a portar espadas, un privilegio reservado tradicionalmente a los miembros de la nobleza o a personas con título militar. Esto le otorgaba una imagen de poder y respeto, y los posicionaba simbólicamente como defensores de un arte nacional. Portar una espada en Venecia significaba poder, honor y una posición social destacada. Que los vidrieros tuvieran este derecho deja en claro cuánto valoraba la República su conocimiento y su rol económico. Los vidrieros también contaban con inmunidad ante ciertos procesos judiciales, lo que significa que podían ser juzgados solo por tribunales especiales o por el propio Consejo veneciano. Esta protección los colocaba por encima de la ley común y les garantizaba una vida más libre dentro del marco legal. Este privilegio era estratégico. Si un maestro cometía un delito menor o tenía dudas,
el Estado podía intervenir para evitar que abandonara Murano o que sus secretos fueran divulgados a potencias extranjeras. Uno de los más insólitos y reveladores privilegios era que las hijas de los vidrieros podían casarse con miembros de familias nobles de Venecia, en una sociedad rígidamente estructurada, donde la nobleza se casaba entre sí para conservar títulos y tierras. Esta apertura era una excepción absoluta. Esto consolidaba la importancia del gremio vidriero y abría la puerta a la movilidad social. A través de estos matrimonios, muchas familias de Murano accedieron a fortunas, alianzas políticas y reconocimiento dentro de la élite veneciana. Aunque estos privilegios eran evidentes, también tenían un costo. Los vidrieros eran considerados tesoros vivientes y por lo tanto, como dijimos anteriormente, tenían prohibido abandonar la isla de Murano bajo pena de muerte o exilio. La República temía que sus secretos fueran robados por otras potencias como Francia o Bohemia, que intentaban replicar la técnica del cristal veneciano. Por eso, la vida del maestro vidriero era una mezcla de lujo y encierro. Vivían en mansiones, eran admirados por embajadores y comerciantes de toda Europa, pero estaban encerrados en una isla que era su taller, su fortaleza y, en cierto modo, su prisión dorada. A lo largo de los siglos, algunos apellidos se han convertido en sinónimo de excelencia. Familias como los Barovier, Seguso, Toso, Benini, Moretti, Cecchín y Nasson han marcado la historia del arte vidriero. Algunos talleres existen desde hace más de 700 años, reinventándose constantemente sin abandonar sus raíces.